Muy buenas noches, bendecimos y saludamos, damos un fuerte aplauso a todos aquellos que se están conectando a través de nuestra página de Facebook, a través de nuestra página allí en el canal de YouTube de Vino Nuevo. Los bendecimos, le damos la bienvenida y tenemos un tremendo gozo de poder compartir con ustedes esta palabra y lo que Dios ha hablado a nuestras vidas en esta semana. Bien, y quiero compartirles que esta palabra es una continuación de algo que el Espíritu Santo está hablándonos. El pastor Elías nos ministró hace un par de domingos atrás sobre la intimidad con el Espíritu Santo. Nos llamó a levantar ese altar, a levantar ese lugar. Ese lugar no se edifica solo, es tuyo, es personal. Hay un altar que levantamos congregacionalmente, pero hay un altar que es personal y nadie más lo puede hacer con el Señor que uno mismo, ¿de acuerdo? Y después el pastor Ezequiel nos ministró fuertemente sobre el poder de la resurrección, el poder de esa mañana cuando se acercaron al sepulcro y vieron la piedra vacía. Y quiero poder continuar y en la misma línea poder decirles y hablarles de, antes de llegar a Pentecostés, antes de llegar a esa celebración que vamos a tener, necesitamos caminar con Jesús los siguientes momentos. Para avanzar, veía esto de parte de Dios, es necesario poder sacar, poder desprendernos de todas aquellas mochilas y de todas aquellas cosas que te impidan como hijo de Dios avanzar, que te impidan como ese creyente avanzar hacia Cristo. Y Dios me hablaba de un momento específico en la historia de la humanidad. Ese momento específico está, uno de los pasajes que lo relata es Lucas 23:46. Y dice así, dice, entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, encomiendo en tus manos mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Es un momento en la historia de toda la humanidad, en la historia de todo el mundo espiritual, de todo el mundo terrenal, de toda la existencia, de todo lo que vive y respira. Aún es un momento, si bien Dios es atemporal y Él puede vivir todos los momentos a la vez, pero ese momento en la historia de Dios, que es sin tiempo, y en la historia de la humanidad, que es con tiempo, es único. Fue un momento en el que el Hijo de Dios, Dios mismo, hecho carne, metido en este cuerpo de carne y hueso, expiró, murió. Y quiero conducirlos y que nos podamos meter y que me puedan acompañar a esa situación, a ese entorno y a ese lugar y a ese momento espiritualmente. En lo natural, los discípulos se encontraron de un momento al otro bajando a su Salvador de la cruz. Se encontraron después de haber pensado en Él muchas veces. ¿Se acuerdan que le preguntaron, ¿vas a restaurar Israel? Ellos estaban esperando que se levantara un Salvador, que se levantara uno que movilizara los ejércitos de Israel y venciera el imperio y la opresión del imperio romano. Y en lugar de eso, se encontraron bajando el cuerpo despedazado y molido de Jesús de la cruz. Y Dios me llevaba en mi corazón, hay momentos así en nuestra vida. Hay momentos en los que estás esperando algo, hay momentos en los que estás orando por algo y eso no pasa. Yo decía, qué fuerte. Hay un momento en que llegó la mala noticia. Necesito que vayas a ese momento. Hay un momento en el que algo que no estabas esperando llegó. Una noticia que no estabas esperando llegó. Llegó la noticia de que esa persona por la que habías orado falleció. Llegó la noticia
de que esa persona por la que estabas clamando se alejó. Llegó la mala noticia, llegó algo que no te esperabas. Y necesito hablarles esto porque yo quería predicar otra cosa, pero Dios no me dejó. Me dijo, necesito que vacíen esas mochilas, que vayan a esos momentos, que lo desnuden, que lo hablen conmigo, porque necesito avanzar con ellos a lo siguiente, pero necesitamos resolver esto en nuestra relación, dice el Señor. Hay algo que llegó en un momento, no lo esperabas. Yo ponía acá, el día que se cerró la empresa, el día que firmaste el divorcio, el día que te dijeron que tenías cáncer, el día que te pasó algo inesperado y estabas orando por todo lo contrario o estabas esperando todo lo contrario. Quiero decirles algo que por ahí muchos no saben. Para nosotros como casa, como familia, también nos llegó ese momento. Un momento en el que orábamos y clamábamos y perdimos nuestro tercer hijo. En realidad nosotros somos 6, solo que uno se nos adelantó. Pero pude entender que el Señor tenía un propósito con ese pequeño. Y nuestro tercer hijo no llegó a nacer, pero Dios tenía un plan. Y alguien que amo mucho me dijo, Jessy, no te olvides, ustedes son 6 para siempre. Y un día vas a conocer ese pequeño. Y yo estaba esperando la sanidad. Mientras hacía reposo, estaba esperando lo lógico, lo normal. Al igual que esos discípulos, estaban esperando que Él se levantara. Estaban esperando que Él peleara. Estaban esperando que no lo mataran. Pero lo mataron, lo crucificaron y lo tuvieron que llevar hacia esa tumba. Quiero hablarte de ese momento en el que pasó algo que no te esperabas, en el que las cosas no salieron como vos querías, en el que se cayó algo. Necesitas ir a ese momento y tomarlo y encontrarte en ese momento con Dios para que Jesús te pueda mostrar, para que Jesús te pueda hablar. Es necesario reconciliar esos momentos para que ese poder de resurrección, para que esa intimidad no se vea entorpecida. Me costó mucho entender. Me costó porque mi esperanza era otra. Pero cuando pude dejar que Jesús entrara en esa situación y Él hablara a mi corazón, pude entender que somos 6, que uno se nos adelantó, pero que ya nos vamos a encontrar. Y puedo contárselos porque en mi corazón el Señor me dijo, tuve un propósito para ese bebé. Tuve un propósito y cumplió su propósito, no te preocupes. Y de la misma manera les digo, aunque la realidad que estás viviendo respecto a una situación o algo que viviste, no lo has podido entender en esta noche, es necesario ir y meterte con eso que pasó, que fue diferente a lo que esperabas. Esa mala noticia que llegó, esa enfermedad que diagnosticaron, esa persona que se murió, ese divorcio que firmaste, esa casa que perdiste, ese negocio que cerraste. Necesitas ir a reconciliar eso con Dios. No pueden haber cosas a medias con Dios. No pueden haber cosas pendientes de arreglar, porque es un impedimento para alcanzar la intimidad y la resurrección en todas las áreas de tu vida. Quiero poder decirles que cuando ellos envolvían el cuerpo de Jesús, ustedes saben que lo preparaban con perfumes, y alcanzaron rápidamente porque ya entraban a lo que era el horario del día de reposo. Entonces lo prepararon, lo metieron allí en la tumba. Pero ustedes piensen que mientras ellos envolvían ese cuerpo, envolvían su esperanza, envolvían su plan, envolvían a su amigo, envolvían a su íntimo. Qué difícil cuando tienes que vivir una situación
donde te das cuenta que no va a haber vuelta atrás y necesitas reconciliarlo con Dios para poder ir hacia adelante. Necesitas reconciliar ese momento con Dios para poder ir hacia adelante. Es el momento de traer aquí y ahora tus pendientes. Todas esas cosas que no han sido solucionadas y entorpecen tu relación con Dios. Los discípulos podían ver que estaban viviendo un momento que los había quebrado, los quebró. Y tal vez vos has vivido esos momentos que te han quebrado y decís, no pude volver a ser el mismo, no pude volver a creer igual, no pude volver a orar por alguien por sanidad después que oré por mi papá, mi mamá y murieron de un cáncer, de una enfermedad, no pude volver. Pero en esta noche Jesús necesita reconciliar tu corazón con Él. Reconciliar, abrí allí donde estás. Mira, empezá a pensar en eso específico. Hay cosas que ya de tu pasado las tenés solucionadas con Dios, pero hay cosas de este aquí y ahora que no van a pasar de esta noche. Que te propongo que nos pongamos en unidad y en acuerdo, y que al escuchar esa mala noticia que resuena, puedas recordar quién es el que te llama, quién es el que te ha llamado. Porque en la vida, en el camino, en la vorágine, muchas veces nos olvidamos de quién es el que nos ha llamado. Nos encontramos con la iglesia, nos encontramos con las personas, nos saludamos, pero estamos lejos de aquel que me llamó. Y quiero darles 3 ejemplos de reacciones. El primero, y el ejemplo que está en Juan 20, ustedes léanlo, yo se los voy a contar. En Juan 20 es el de María Magdalena. Ellos sabían que a las 6 de la tarde terminaba el día sábado, el día de reposo. Y los negocios abrían, como son los judíos, abrían un ratito más antes de que se hiciera muy de noche. Y fueron, y dice la palabra, que compraron las especies, que compraron los perfumes, los aceites. Y dice que muy temprano de mañana fueron corriendo las mujeres a ungir el cuerpo de Jesús. Ellas estaban dispuestas a ir, a seguir sirviéndolo, a seguir estando con Él, a seguir compartiendo con Él. Y dice que allí María Magdalena empezó a llorar y lloraba y lloraba. Y dice, una de las versiones que leí decía, y llorando, el ángel que le habla le dice, ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Y ella dice, es que no sé dónde se lo han llevado. Ella sigue metida en la situación. Y quiero decirte esto, a veces viene palabra de parte de Dios, viene algo específicamente de parte de Dios para sacarte, para mostrarte, y uno sigue, y dale. No, es que las situaciones, el Señor te está diciendo, pero, y la palabra está viniendo, pero no somos capaces de escucharlo, porque no queremos meternos a reconciliar esa situación. No quiero meterme a hablarla, no quiero meterme a sacarla, la oculto, no la hablo con mi colaborador, no la llevo a la oración, pero quiero decirte que eso te entorpece escuchar lo que el ángel está diciendo. Sí, ya vamos a ver lo que pasa. Después podía haber el ejemplo de Tomás. Tomás hizo una racionalización de los hechos. Y cuando vinieron los discípulos y le dijeron, Jesús ha resucitado, no, hasta que no vea los agujeros en sus manos y pueda meter mi dedo allí y en su costado, yo no lo voy a creer. Muchas veces decimos, no, hasta que ahora, yo ya creí una vez, ahora hasta que no lo vea, hasta que yo no pueda meter el dedo, hasta que no lo vea con mis propios ojos, yo no lo voy a creer. Y nos marcamos y nos dejamos guiar y hablar por un espíritu de incredulidad. Y le cerramos la puerta a esa reconciliación, a ese avance, a ese crecimiento que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros.
y entorpecemos esa intimidad que el Espíritu Santo nos está llamando como iglesia, pero que te está llamando en lo personal a tener con Él. Y el tercer ejemplo que Dios me decía, que hizo Pedro. Pedro, a pesar de que salió corriendo cuando le dijeron Jesús ha resucitado y todo, pero igual se fue a pescar. Dice que estaba allí pescando. Estaba haciendo lo que anoche los jóvenes hablaban de eso y le compartía a José y a Vanina, que estaban a cargo de la palabra y de la reunión con el equipo, y les decía, se adelantaron y el Espíritu Santo va adelantando y preparando la palabra. Les decía, muy, muy, muy bonita la palabra, muy centrada en lo que el Espíritu Santo está moviendo, y ahí te das cuenta que no es una persona, que no es alguien que preparó, sino que el Espíritu va depositando en cada miembro del cuerpo la guía respecto de la palabra. Y quiero decirles algo puntual en cada uno de los casos. En cada situación que les narré, era tan fuerte lo que estaban viviendo. Y Jesús no fue a decirles, María Magdalena, ¿por qué estás llorando? ¿Qué te dije? ¿Qué iba a pasar? ¿Qué haces ahí llorando? Sino, o díganle a María Magdalena que se deje de llorar, que se acuerde lo que le... No, dice que Jesús se acercó. Y como le hablaba, dice la palabra, que ella pensó que era el jardinero, el hortelano, el que arreglaba. Y le habla diciéndoles que no sé a dónde han puesto a mi Señor, se lo han llevado. Y dice que cuando Jesús ve el cuadro, ve la situación, le dice, María, María. Y ella inmediatamente reconoce la voz de su maestro y le dice, Raboni, porque para ella Él era su maestro. Y en esta tarde Dios viene a llamarte por tu nombre, viene a decir tu nombre, viene a decir Cintia, Fabiana, Santiago, viene a llamarte, a sacarte de ese lugar, viene a llamarte por tu nombre. Esto es personal, esto es cara a cara. A los que están escuchando, Dios viene a llamarte por tu nombre porque Él tiene una relación personal con cada uno de nosotros, nos nombra y te está yendo a buscar a ese lugar donde aún seguís llorando y donde aún tu intimidad está quebrada. Y escúchalo llamarte. Dice tu nombre. ¿Cuál va a ser la respuesta? Dice que se dio vuelta y lo miró, inmediatamente reconoció quién era. ¿Podés reconocer que es Jesús? No esta persona, es Jesús que en esta noche está nombrándote. Y te está diciendo, extendiendo la mano para sacarte de ese lugar de muerte, de eso que se murió, que no lo podías creer, de ese lugar de llanto que no lo podías creer, de esa mala noticia en la que te quedaste pegado, de eso que llegó. Es Jesús el que te está invitando, te está llamando por tu nombre. ¿Cuál es tu relación con Jesús? ¿Qué le vas a decir? Mi pastor, mi maestro, mi amado, mi Jesús. Yo estoy enamorada del nombre de Jesús y cada vez que pronuncio su nombre internamente me moviliza. Cada vez que digo en el nombre de Jesús, entiendo que es un nombre que atraviesa cualquier situación que esté viviendo. Y me da mucho peso cuando escucho hablar a alguien de Jesús o cuando escucho a alguien livianamente decir en el nombre de Jesús, sin entender a quién está nombrando. Quiero invitarlos a que cuando oran, cuando lo nombren, puedan conectarse. ¿Quién es para vos? ¿Es una religión? Entonces va a ser, ay mi Jesucito, ay mi Diosito, porque vos sabés. Y va a ser algo ahí, chiquito, poquito. Para mí Jesús es enorme, es poderoso, es inmenso, es amoroso. ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta a Jesús invitándote? Después dice que fue a Tomás. Y le dijo, ¿qué andas haciendo, Tomás? Incrédulo. No. Dice que se acercó y ya se había presentado a los discípulos.
Se presentó en medio de ellos y dice que los discípulos saltaron creyendo que habían visto un espíritu. Y dice que, imagínense, te vi reventado, destruido, molido. Yo te vendé, yo te preparé y te presentás acá con tu cuerpo glorificado. Los discípulos estaban anonadados, pero Tomás no estaba ahí. Tal vez andaba peleando con la incredulidad. No estaba con sus compañeros. Pero Jesús esperó el momento. Y cuando estuvo con ellos, dice que apareció en medio de ellos. Se acercó específicamente a Tomás y le dijo: Tomás, mete el dedo. Vení, mi amor. Venga, papito. Venga. Mete el dedo en el costado. Mete el dedo en las heridas. ¿Lo necesitas, Tomás? No hay problema. No hay problema. Tomás, cree. Pero no lo rechazó, no lo sacó, no llegó y dijo: saquen a este incrédulo de esta casa, sino que Jesús se acercó, como se está acercando hoy, a ese lado tuyo que es incrédulo, a ese lado tuyo que dejó de creer en los milagros, en lo sobrenatural, en la restauración, en el avivamiento, en el poder de Dios. Tal vez has visto muchas cosas y te has decepcionado. Pero quiero decirte, y has racionalizado y te moves, a veces escuchás un milagro, ¿será o no será? Y sí, ¿se sanó o no se sanó? Y ya vamos a ver qué pasa. Inmediatamente hay una barrera al mover de Dios, al milagro. Entonces se frena el fluir que Dios está haciendo, porque tiene que hallar fe, la fe del oír. Acuérdense que dice la palabra, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando yo escucho un milagro y lo tomo y lo creo, yo tomo el primero y digo: vienen más. Y tomo el segundo y digo: vienen más. Y tomo el tercero, yo también voy a orar. Yo ya escuché un milagro, yo también me voy a animar a orar. Yo también me voy a animar a declarar. Pero si esa no ha sido tu accionar, entonces quiero decirte que hay un espíritu de incredulidad. Y Jesús te pregunta: ¿qué necesitas para creer? ¿Qué necesitas? Te pregunta. Y lo que a veces necesitas es ir a ese lugar y sacar ese sentimiento y ese lugar que le has dado a la incredulidad. Y finalmente va a ir a Pedro, personalmente. Lo va a llamar. Pedro estaba, dice, semidesnudo con los otros discípulos pescando. Estaba haciendo lo que sabía hacer. Estaba entregando, estaba trabajando, estaba en su oficio, estaba haciendo lo que sabía hacer. Y Jesús los llama y les dice: ¿tienen para comer? No tenemos, no hemos pescado en toda la noche. Y algunos dicen que lo miraban, pero en eso que estaban ahí, que sí, que no, Juan le dice: es el Señor. Y Pedro ni bien lo ve, ni bien se da cuenta. Dice que saltó, se acomodó las ropas con las que estaba para no salir desnudo. Y dice que nadó 100 metros, una cuadra. Imagínense el impulso, imagínense el fuego, imagínense lo que había dentro de él. Ojo, venía de haberlo negado. Venía de haber vivido esa situación de muerte. No solamente con Jesús, sino con su propia historia. Venía de negarlo 3 veces. ¿Cómo se habrá sentido? ¿Qué habrá pensado esos 100 metros que nadó? Habrá dicho: ¿qué me va a decir Jesús? ¿Qué va a hablar conmigo? ¿Se acordará lo que hice? ¿Sabrá lo que hice? Pero Jesús, cuando los recibe, no los recibe con el chicote. No los recibe con el palo, no los recibe con el reto. Les ha preparado un lugar de relación. Les ha preparado un fuego para el desayuno. Les ha preparado el pescado que ya tenían hecho para comer con ellos. La invitación de Jesús es a la relación, es a la reconciliación, es a poder tener con ellos. Entonces quiero decirte esto: aunque metas la pata hasta acá arriba, aunque sientas que has traicionado tanto a Jesús, pero tanto y tan feo que crees que no podés ya acercarte a Él, quiero decirte: Jesús es amor y te está esperando
Te está esperando con el fuego encendido, con la comida lista, no para retarte, no para castigarte, te está esperando para relacionarse con vos. Vamos a arreglar, hijo, lo que tengamos que arreglar, no hay problema. Lo vamos a arreglar. Pero vení conmigo, sentate a compartir. Les tiene que quedar claro cuál es la actitud de Jesús ante alguien que ha quedado pegado en depresión, en tristeza, en llanto, como María Magdalena, entre alguien que ha quedado metido en la incredulidad. ¿Cuál es la acción de Jesús? Si estás en alguno de estos, Jesús te va a buscar de manera personal. No sos uno más, para Él vales tanto, 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 que fue a la cruz. Murió, sufrió y padeció por vos y por mí. Es tanto el amor y es tanto el peso de Jesús. Por cada uno, podés ver que Jesús está en esa cruz y se deja moler y se deja atravesar y se deja insultar, pero específicamente por vos. Porque cuando decimos es por todo, que de hecho fue así, fue por todos. Pero es tan poco personal. Pero cuando vos podés tomar ese sacrificio, mirarlo a los ojos y decir, estás ahí para que yo tenga una relación con mi papá, por mí, específico por mí. Entonces te haces cargo de ese amor, porque eso es lo otro. Es fácil ver lo general. Ay, Jesús nos amó a todos, obvio, sí. Pero has podido decir, Jesús me amó a mí. A mí me amó, a mí, Jesús me ama a mí, tanto que me hago cargo de ese amor. ¿Has podido recepcionar personalmente ese amor? Quiero invitarte a poder tener esa relación, a poder ir a esos lugares donde tal vez es la depresión, el llanto y no estás escuchando que es Jesús el que te llama. Te quiero invitar a ir a esos lugares de incredulidad y tratar ese tema con el Señor e ir a esos lugares donde te saliste de tu posición. Pedro se salió de su posición, se olvidó. Y miren, si ustedes leen el relato, tanto de Mateo, los últimos capítulos de Mateo, los últimos capítulos de Juan, cómo inicia Hechos 1, versículo 2, 3. ¿Saben qué es lo que Jesús dice? Recuerden, recuerden. Recuerden, 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 recuerden de dónde te sacó el Señor. Recordá el amor por vos. ¿Por qué estás en condenación, en culpa, alejado, perdido, sin poder disfrutar esa intimidad? Recordá la palabra, recordá lo que Jesús te dijo, recordá la palabra profética, recordá cuando te encontraste con Él, recordá su sanidad, recordá su perdón, recordá sus sacrificios por vos, es por mí, es por todos nosotros, pero asumilo personalmente, asumilo para vos. Él está ahí y recuerdo que es por mí. Como dijo el pastor Ezequiel, en memoria de mí, reíte en memoria de Él, viví en memoria de Él, decidí en memoria de Él. Toda acción que lleves adelante en memoria de mí. Una respuesta a alguien, lo que sea, en el trabajo, en la iglesia, en la casa, hacela en memoria de mí. Hacela en memoria de mí. Da testimonio de mí en todo lo que hagas. En memoria de mí. Recuerden. Miren, quiero decirles antes de terminar algo que pude vivir con los jóvenes. Un día habíamos preparado una actividad, no me acuerdo qué actividad era. Y no teníamos respuesta, no había respuesta, algo estaba pasando. No me acuerdo, después los chicos se van a acordar seguramente por la palabra, los líderes de jóvenes. Y nosotros habíamos preparado algo y habíamos convocado y habíamos movilizado y no hubo respuesta, no la respuesta que nosotros esperábamos, no la respuesta que nosotros queríamos. Entonces, en ese momento me enojé,
Me enojé con la situación, me enojé con los chicos, los líderes, me enojé por la falta de respuesta y sentí esa frustración que te atraviesa de decir, Señor, ¿qué pasa si es por vos? ¿Qué pasa? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si hemos orado, hemos clamado, pero sentía la frustración de que no estaba el resultado visual de lo que queríamos, de lo que esperábamos. Entonces, Dios así trajo a mi mente el Monte Calvario, trajo a Jesús colgado en esa cruz y me dijo, ¿qué ves? Jesús muerto. ¿Y qué ves? A los discípulos bajándolo. ¿Y qué ves? A los discípulos envolviéndolo y enterrándolo y metiéndolo en esa cueva, en esa tumba vacía. ¿Sabes qué está pasando? Mientras ustedes están trabajando y están preparando y los resultados que vos creés que tienen que tener, pensás que no están pasando porque visualmente y naturalmente no lo estás viendo. Mi hijo está descendiendo al Hades, está descendiendo a ese Seol y está sacando a los muertos que murieron creyendo en él. Mientras vos ves ese escenario en lo natural, te quiero decir que está pasando en lo espiritual. Te quiero decir que está yendo a restaurar lo que se había perdido, está yendo a perdonar, está yendo a sanar, está yendo a libertar. Quiero darle gloria a Dios por eso. Le doy gloria a Dios por eso. Mientras en lo natural estás viendo algo, cree, no dejes de creer. Hay momentos con los jóvenes, les cuento esto con los jóvenes porque hemos vivido muchas cosas, que le he dicho, Señor, pero ¿qué falta? ¿Qué falta? Te pido los jóvenes de San Martín, te pido este lugar lleno y Dios me dice, cree. Pero cuando necesito que creas y le quiero decir a cada joven de Vino Nuevo, Dios te dice necesito que creas, necesito una medida de fe para poder dar esa avalancha, para poder soltar, para poder bendecir, para poder traer, no te rindas, cree, porque eso que Dios tiene preparado viene para el que cree, porque la palabra dice, el que cree, todo es posible, todo es posible. Dice la palabra de Dios, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Recuerda, Aníbal, recuerden quién es el que nos ha llamado. Si hay alguien en tu familia, si hay alguien que está enfermo, recordá quién es el que te ha llamado. Y yo podía ver, Señor, y cada vez que veo una situación, cada vez que hay algo que me atraviesa el alma, que me atraviesa el corazón, porque no pasa lo que estoy esperando, sino todo lo contrario. Todo lo contrario, escucho de nuevo la voz de parte de Dios. Eso está pasando en lo natural. Pero yo estoy trabajando porque algo que Dios me habló al corazón, me dijo, yo nunca dejo de obrar. Yo estoy obrando, veas lo que veas, yo no me perdí, yo estoy obrando, yo no me borré, a mí no se me olvidó, yo no me olvidé de vos. Yo estoy obrando, dice el Señor. Yo estoy obrando. Veas lo que veas. Hay algo que está por encima. Hay algo que es superior a lo que vos podés ver. No te canses. Sé fiel. Anda por esa promesa, anda por esa palabra, anda, búscala, sé fiel. Señor, me siento atravesado, me siento frustrado, me siento enojado, me siento molesto, me siento abatido. No dejes de creer, no dejes de pelear, porque Dios está obrando. Y mientras parecía un calvario, ese monte, y mientras bajaban el cuerpo de Jesús ensangrentado y lo envolvían, Dios estaba obrando. Por eso cuando lo vieron resucitado casi se mueren porque no se la esperaban.
Aunque Dios se los había dicho, Jesús se los había dicho muchas veces, es necesario que muera, pero al tercer día voy a resucitar. Va a pasar esto, pero va a pasar esto. Pero cuando hay una frustración, la frustración se te pone adelante, ese miedo se te pone adelante, la incredulidad se te pone adelante y no podés ir, no podés ver lo que está del otro lado. ¿Y saben cuál es la única forma de seguir? La fe. Sin fe, dice la palabra, te es imposible agradar a Dios. Es imposible. Y quiero leerles el último pasaje que está en Colosenses. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasaba? Yo decía, Señor, ¿qué fuiste a hacer al Seol? ¿Qué fuiste a hacer? El Seol era la forma de los hebreos de nombrar a ese lugar donde habían muerto aquellos que habían sido judíos y que habían muerto, y se llamaba el Hades, es la traducción en el griego para decir ese lugar de los muertos. Yo decía, ¿qué pasó? ¿Qué pasó mientras en ese periodo? ¿A dónde fuiste? Y dice Colosenses, Pablo habla específicamente que él fue allí a darnos vida. Dice que estaba cargando nuestros pecados. ¿A dónde fuiste a darme vida? Fuiste a cargar mis pecados. Dice que fue a anular el acta en contra de nosotros, clavándola en la cruz. Dice que despojando principados y potestades, los exhibía públicamente, mientras los discípulos lloraban, mientras los discípulos lo bajaban, mientras las mujeres lloraban, iban a comprar perfumes y aceites para ungir al muerto. Él estaba despojando a las tinieblas, exhibiéndolas públicamente, trayéndonos perdón, trayéndonos libertad, trayéndonos redención. Dice textual Colosenses, y a nosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida voluntariamente. Con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta que había en contra de nosotros, que nos era contraria, y quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ese es mi Jesús. Allí donde estás, pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Pongámonos de pie. Quiero que puedas llevar ese lugar de muerte, ese lugar de incredulidad, ese lugar de aflicción. Quiero que puedas tomarlo y puedas ver cómo Él lo exhibe públicamente. Satanás ya no tiene lugar. Dice la palabra que Él lo venció, que Él lo exhibió. Así que si hay algo que hoy tiene acceso a tu casa, a tu vida, es porque hay algo que aún no has escuchado. Cerremos los ojos, por favor, allí donde estemos. Escuchá la voz de Jesús. Escuchá la voz de Jesús. Ahí donde estás, te está llamando. Te está llamando como a María. María, abrí los ojos, soy yo. Te está hablando como a Tomás. Y le está diciendo, cree, cree. Te está hablando como a Pedro. Y te está diciendo, ¿me amas? ¿Me amas? Pedro, ¿me amas? Entonces, volvé. Vení a donde yo te preparé. Vení al lugar que tengo preparado para vos. Vení al lugar que el Señor tiene. Ahí donde estás, haz esta oración conmigo. Hacela en tu corazón, hacela conmigo. Jesús, quiero vencer ese lugar de depresión, ese lugar de tristeza, ese lugar de amargura que me ha arrebatado el poder verte cara a cara, estando junto a mí, como estuvo al lado de María Magdalena. Jesús, renuncio a la incredulidad y en este día me levanto para operar en el poder de lo sobrenatural, para orar por los enfermos, para declarar libertad, para declarar salud, para declarar restauración, para hacer que se vuelvan a encontrar los que están perdidos. Me levanto, me levanto, me levanto, Señor. No necesito meter el dedo en tu costado. Dejo la incredulidad, dejo el pecado de falta de fe, Señor, lo abandono
y me meto, Espíritu Santo, en el lado contrario del que he caminado y voy a orar, voy a clamar, me voy a ubicar. Métete como Pedro y dale la respuesta a la pregunta: ¿me amas? Es la pregunta más importante que vas a tener que responder. ¿Me amas? ¿Me amas en memoria de mí? ¿Me amas? ¿Me amas como para dejar el barco seguro de la pesca? ¿Me amas como para volver a meterte de lleno? ¿Me amas como para predicar? ¿Me amas? Apacienta mis ovejas. Y entonces vas a poder ver cómo he vencido sobre el pecado. Vas a poder caminar sobre mí para llegar al Padre, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por medio de Jesús, dice la palabra. Vas a poder vivir la experiencia de que Él anuló el acta que testificaba que éramos pecadores y que no teníamos acceso a vivir una eternidad con Él. Y vas a ver a esos demonios y a esas potestades que han venido a amedrentarte, que han venido a cautivarte, que han venido a tener tu mente encerrada en malos pensamientos, en confusión. Vas a exhibirlos públicamente por medio de Jesús y por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Hay una operación sobrenatural. Vamos a despedirnos de las personas que nos están viendo a través de Facebook, a través de YouTube. Los bendecimos, que puedan continuar esta oración y esta administración en sus hogares. Bien.